Buen día, amigo curioso de lo extraño y paranormal. Sean todos bienvenidos a mi segundo video del canal, aunque usted no lo crea. Les habla su servidora Aura Galíndez y el día de hoy nuevamente nos adentraremos en los misterios que esconde mi país de origen, Venezuela. Espero que este video sea de tu agrado. Recuerda dar like y dejar tus comentarios sobre qué evento paranormal te ha parecido interesante. Sin más, iniciemos. Nuevamente realizaremos un recorrido sobre los misterios que esconde Venezuela, parte 2. Número 1. Los Haitones. La depresión geológica situada en el estado Falcón a unos 450 kilómetros de Caracas, se trata de una serie de huecos o cuevas de hasta 300 metros de profundidad y al menos 10 metros de diámetro, llamados los Haitones. Se dice que quienes allí entran no aparecen sino varios años después y sin la capacidad de hablar. Se escuchan extraños cantos que invitan a entrar, pero nadie sale. Esa aterradora sentencia es el testimonio de quienes conocen muy bien el sitio, suficiente como para espeluznar a cualquiera. Pero los lugareños dan fe que es así y se esmeran en disuadir a quienes tengan en mente aventurarse por aquellos lados. El Haitón de Guarataro es la cueva de caliza más profunda de Venezuela. Tiene una profundidad de 305 metros y una longitud total de 640 metros. Fue explorada en abril de 1973 por miembros de una expedición de investigación británica y se determinó que está formada por caliza de arrecife de Oligoceno. Presenta una longitud interior de 640 metros y una altura libre máxima de 150 metros. Es este descomunal hueco de enorme profundidad, explica Álvaro Montenegro, quien llegó hasta allá, donde se lanzaban los esclavos rebeldes de la antigüedad y también eran utilizados para escondite de guerrilleros de la década de los años 70. Caso número 2. El Huihuíe. El Huihuíe es una pequeña ciudad del estado Carabobo ubicada en Venezuela. En la plaza Ávila de la población de Huihuíe, perteneciente al municipio de Carlos Arbelo, en el estado Carabobo, se encuentra un antiguo reloj, genuino y auténtico monumento, como los relojes públicos de Caracas, traídos durante los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo. Este reloj de Huihuíe era utilizado para medir el tiempo a las personas que recogían café de la producción sureña de Copetón, Santa Efigenia, Altamira y Las Palmas. Muchos lugares aseguran que este reloj fue testigo de la vivencia de don Antonio Pimentel y el general Juan Vicente Gómez durante sus estadías en la hacienda Trompillo, una de sus tantas propiedades. Al morir el general Gómez, el reloj fue trasladado a la plaza Ávila de Huihuíe, totalmente descompuesto. Allí fue reparado y marcaba las horas parroquiales del pueblo. Hay quienes dicen que las personas que lo reparó murió a los pocos días. Luego, un hombre de origen italiano, de nombre Salvador Consolí, fue operario de dicho reloj y cuando abandonó este oficio y se marchó para su tierra natal, a los pocos días dejó de existir. Después, un señor de nombre Andrés Mijares, a quien llamaban Chipía, murió luego de reparar el reloj. El caso más reciente de los operarios de reloj fue conocido el maestro de esa localidad, Juan Lorenzo, quien se atrevió a poner a funcionar el reloj y al poco tiempo murió en Valencia. Desde entonces, se corrió la leyenda en toda región central de Venezuela de que quien repare el reloj de Huihuíe, que prepare el testamento, porque le quedan pocas horas de vida. Caso número 3. Hotel Concorde. Construido en la isla Margarita, en el oriente venezolano, varias versiones aseguran que en 1987 dos parejas de recién casados fallecieron a causa de un incendio mientras celebraban allí sus respectivas fiestas. Algunos aseguran que aún se escuchan los gritos y llanto en la estructura. El día 28 de noviembre de ese año estuvo programada una boda en aquel entonces conocido como Hotel Concorde en la isla de Margarita. Como es de esperarse, los invitados se acercan tras el evento al sitio de encuentro para el festejo de la gran boda, con el apoyo de la banda musical. Un cortocircuito en el panel ubicado detrás del Salón Cubagua causó una explosión que procedió a las llamas. Fue tal la detonación que abrió un boquete en la pared. Las llamas se propagaron rápidamente consumiendo todo lo que hallaba a su paso. La primera andada del humo tóxico llegó al Salón Nueva Esparta, precedida de un mesonero que gritaba ¡Fuego! ¡Fuego! Y sus gritos alertaron a los presentes que de inmediato buscaron salir. En ese momento, cuando se presencia el incendio de grandes proporciones que marcó la vida de la familia Fermín, el único sobreviviente fue el señor Carlos Fermín, pero el resto de los invitados no corrió con la misma suerte, muriendo finalmente debido a la asfixia. Tras demandas enfrentadas por el hotel, además del desprestigio del mismo, causado por ese fatal accidente, y las historias surgidas de presencias de fantasmas, el Hotel Concorde Margarita se vio en la necesidad de cerrar sus puertas en el año 1994, anunciándose en el año 2008 la compra de este por manos del señor Juan Gorrín, con la misma idea de restablecer las instalaciones, pero con una nueva cara al público. Misterio número 4. Capilla de los Ahorcados. La Capilla de los Ahorcados está ubicada en el barrio obrero de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, al suroeste de Venezuela.
El nombre obedece a que allí fueron colgados Francisco Gómez y Gabriel Chacón, por expresar ideas liberales durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Ambos espectros aún acosan a los peatones y suelen verse ocasionalmente. Misterio número 5. Fosa de Cariaco. La fosa de Cariaco es una especie de triángulo de la Bermuda venezolano. La Fundación Científica apunta que esta cavidad es la segunda cuenca natural más grande del planeta, después del Mar Negro, y que su profundidad puede llegar hasta los 1400 metros. Los pescadores de las zonas evitan atravesar su superficie por ser escenario de historias sobre naufragios y desapariciones. Se le dice Triángulo de las Bermudas venezolano, debido a que muchos lugareños, sobre todo pescadores, informan sobre situaciones extrañas entre Cabo Codera, la isla de la Tortuga y la península de Araya. Una zona repleta de playas exóticas y de hermosos paisajes, donde el azul claro y las aguas cristalinas decoran la vista de cualquier turista. Sin embargo, luego de pasear el verde azulado a lo largo de la bahía, se logra ver a lo lejos la línea que divide hacia el azul oscuro la entrada del abismo. El 3 de noviembre de 1987, el oriente venezolano y en general todo el país se estremeció con la noticia del hundimiento de un barco. Se trataba del ferry General José Artigas, conocido como Santa Margarita II, que operaba en la línea Conferry. Su hundimiento hasta la fecha es objeto de polémica, dado que no se conoce a ciencia cierta las causas que provocaron, así como la cantidad exacta de fallecidos. Mucho se ha especulado que fue atraído y absorbido por la fosa de Cariaco y que nunca, hasta ahora, se hallaron sus restos ni lo de los pasajeros a bordo. Hay incluso quienes dicen que se encuentra encallado dentro de un sistema montañoso que se localiza dentro de la fosa. No hay respaldo científico de su existencia. Los pescadores de la localidad hablan con mucho temor de lo que sucede al navegar sobre el azul intenso, sonidos extraños y zumbidos, que catalogan como cantos de sirena, luces de naturaleza desconocida y objetos extraños que sobrevuelan y se sumergen en dicha zona. Bueno, curioso, esto es todo por el día de hoy. No olvides dejar tus comentarios sobre cuál de estos casos te ha llamado la atención y cuál de ellos desea profundice un poco más. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dar like en caso de que el video fuera de tu agrado. Muchas gracias y nos vemos en un próximo misterio.